Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablarles del menor y vamos a hacerlo con una especialista, con María Jesús Alonso Manzano. Está con nosotros en este estudio y vamos a intentar saber exactamente cómo está el menor en relación a la justicia. Cómo trata el menor o cómo trata la justicia al menor y cuáles son los problemas más o menos importantes dentro de este ámbito. María Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Carlos. noches. Lo primero, tenemos que mejorar mucho en cuanto a leyes relativas al menor, María Jesús. Sí, hay que mejorar bastante en cuanto a lo que es todos los aspectos que afectan al menor, porque aunque siempre ha habido una legislación, esta legislación pues siempre ha estado de una forma un poco dispersa. Entonces, bueno, ahora se empieza a legislar, se empiezan a hacer textos formativos que vayan reuniendo todas las necesidades y todas las cuestiones que afectan a los menores, pero la verdad es que hasta hace poco tiempo no existe una regulación donde podamos ir a buscar directamente las cuestiones de los menores. Sí es cierto que siempre de una manera u otra, lo que pasa que de una forma dispersa sí se ha tratado el tema de los menores, ¿no? Entonces, de hecho, la intervención del menor en los procesos no es una cuestión novedosa ahora mismo, es decir, su intervención en un proceso civil o su intervención en un proceso administrativo o bien desde el punto de vista penal no es una novedad, pero hemos ido un poco, por decirlo de alguna manera, la evolución social iba por delante de la evolución legislativa, lo cual daba lugar, evidentemente, a lagunas. Entonces, bueno, aquí lo que planteamos, sobre todo, y que consideramos que es muy importante en determinados ámbitos, en unos por obligatoriedad, como puede ser el ámbito penal, y en otros ámbitos como el familiar, por una cuestión también de necesidad de que el menor sea oído. Y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que es el entorno familiar, es donde el menor tal vez esté siendo menos escuchado. Es decir, que el menor no siempre está obligado a declarar. El menor no siempre está obligado a declarar cuando estamos hablando en el ámbito civil. Es un derecho y convertirlo en algo obligatorio sería quitarle libertad a ese derecho, con lo cual estaríamos en esa fina línea que traspasaría el ser un derecho al ser una obligación y por lo tanto al ser una obligación le quitaría libertad. Estamos hablando de menores, pero de menores de 14 años, no estamos hablando de una minoría entre los 14, en la franja entre los 14 y los 16 años, sino de una minoría que está por debajo de los 14 años. ¿Es un medio de prueba la audiencia del menor? Bueno, vamos a ver, la audiencia del menor hay muchas corrientes doctrinales y existen evidentemente muchas interpretaciones. En primer lugar, debemos hacer una distinción muy clara entre el derecho a ser oído y el derecho a ser escuchado. El derecho a ser oído es cuando las partes en el proceso determinan que es necesario que esa persona, ese menor, pues entre a hacer valoraciones o que tenga que exponer sus opiniones. Y el derecho de ser escuchado es cuando el propio menor pretende que se le escuche, pretende que su voz se oiga y que su voz evidentemente tenga esa repercusión. Entonces, bueno, anteriormente, en la legislación anterior de la Ley de Protección Jurídica del Menor, pues el menor era más bien oído, pero no se tenía en cuenta el derecho a ser escuchado. A partir de la reforma del 2005, de la modificación del Código Civil, entonces ya se establece la posibilidad de ser escuchado. Puede ser un derecho, evidentemente que lo es cuando lo que el menor pretende ser escuchado es un derecho, y ese derecho incluso está protegido por la Convención Internacional de Menores y por la Carta Fundamental de la Unión Europea. Y puede también convertirse en una cuestión de prueba, porque cuando son sometidos a exploración los menores se está constituyendo una prueba, es por una determinación de que el estatus judicial considera que van a ser fundamentales. ¿Y cuáles son los requisitos fundamentales que son necesarios para la práctica de una audiencia al menor? Bueno, pues existen distintas opciones y ahí sí que estamos un poco con ciertas divergencias, porque antes se decía que tenía que tener 12 años, por lo menos, ser mayor de 12 años, o incluso, en el caso de no tener 12 años, suficiente juicio, con lo cual se cubría todo el arco de edades desde los 6 años hasta los 12.
y a partir de los 12. A partir de la entrada en vigor de esta modificación de la Ley 15 de 2005, lo que sucede es que el artículo 92 del Código Civil dice que queda a criterio del juez. Es decir, cuando el juez lo considere oportuno hará la valoración o escuchará al menor. Sin embargo, hubo esa modificación y, sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece dos supuestos muy concretos donde, en el caso de que sea tanto contencioso como consensuado, se dice que debe de tener 12 años y que debe de ser, además, tener suficiente juicio en el caso de que no tuviera la edad. Y en el caso de que sea contencioso, también queda a criterio del juez. Pero supongo que ahí intervendrán muchísimos peritos, es decir, por ejemplo, el tema de los psicólogos será importante en esta historia. Es muy importante el tema de los peritos, lo que pasa es que estamos hablando de cuestiones distintas. Cuando estamos hablando de que se someten a un equipo técnico, entonces sí es una prueba. Es una prueba porque es un equipo concreto el que va a hacer una serie de pruebas para determinar los afectos, para determinar las condiciones y para determinar el estado en el que se encuentra ese menor. Pero cuando es el derecho a ser oído o el derecho a ser escuchado, solamente interviene el juez, y eso es una valoración que el juez va a hacer respecto de ese menor en función de una serie de factores que tiene que tomar una determinación. Sin escuchar al equipo psicosocial o al equipo técnico que en el momento se considere. Por eso se considera que es un derecho, pero también puede ser una prueba, dependiendo cómo sea el enfoque que se haga. Desde el punto de vista de prueba, es con el equipo técnico judicial que se asigne al respecto, y desde el punto de vista del derecho, evidentemente, no. Es cuando el juez decide ante un menor, decidir que va a escucharle. Lo cual, no quiere decir ni que vaya a tener más en cuenta su opinión, ni que le vaya a empujar su decisión hacia un lado o hacia otro, simplemente que le va a escuchar. ¿Y cómo ha de realizarse esa audiencia? Bueno, esa audiencia... ¿Qué garantías tiene que tener la audiencia? Bueno, esa audiencia tiene que tener todas las máximas garantías, porque debemos de tener en cuenta que, volvemos a lo mismo, o tiene 12 años o tiene suficiente juicio, pero en cualquiera de los casos son menores. Entonces, el grado de madurez es importante. Hay un autor, Rivero, que dice que tendría que tener dos partes la entrevista. Una para ver si tiene suficiente juicio y la segunda para realmente ya entrar en la enjundia del asunto. En primer lugar, se prohíbe a las partes que estén presentes. Las partes, hablamos de los padres, porque se entiende que el menor en esa situación puede sentirse cohibido, coaccionado, puede tener su sentimentalismo, sus sentimientos, puede tenerlos como vendido, tener la sensación de que está traicionando, con lo cual, en principio, estaría el Ministerio Fiscal, porque protege los intereses del menor, evidentemente. Luego estaría el secretario judicial, que es el que representa la veracidad de lo que allí se está hablando, y el juez. Esas serían las partes fundamentales. ¿Qué influencia tiene esa audiencia del menor en el juez? La influencia, pues nos encontramos con que hay menores de 4 o 6 años que tienen un grado de madurez y que van a influir en el juez, y hay menores de 10 años que no tienen ningún grado de madurez y no van a influir. ¿En qué pueden influir? El juez, sobre todo, lo que se va a centrar no es en preguntarle dónde o con quién quieres estar, sino en, por medio de preguntas muy sencillas, pues procurar que le cuente aspectos de la vida, aspectos de con quién pasa más tiempo, aspectos de cuál es su día a día, razones por las que quiere estar más en un sitio que en otro. Incluso ha habido supuestos que se han enjuiciado por parte de nuestra audiencia provincial, donde el menor demostraba con 4 y 6 años que no quería estar con sus abuelos. Entonces, eso es lo que pueden aportar los menores, y luego la valoración del juez no es que vaya a ser fundamental. Incluso hay casos en que no inclina la balanza hacia ningún lado porque no ha tenido una valoración, no ha tenido un peso, pero sí, en función con otros factores, puede dar una valoración al juez. O sea, no es una cuestión de decir, si tiene 15 años, entonces se le pregunta qué quieres, cómo lo quieres y dónde lo quieres, pero no es el caso. Estamos hablando de esos menores de 12, a partir de 12 hacia abajo, o hasta los 14 incluso. Los jueces, afortunadamente, son especialistas en estas historias. Bueno, gracias al sistema que ha ido evolucionando, hay juzgados que sí tienen jueces especialistas en todo lo que es el tema de los menores. Sí, porque esto me da la sensación, María Jesús, que es un tema lo suficientemente importante como para que quien juzgue eso esté capacitado para juzgar eso. Es decir, parece una tontería, pero no es lo mismo
mismo juzgar algo que refiere a los mayores que a un menor, ¿no? No, es totalmente distinto. No solamente los criterios, sino que los menores se encuentran en una etapa madurativa o de madurez que evidentemente no es ni parecida a la que puede tener cualquier adulto, con lo cual el juez, con toda su formación jurídica, tiene que utilizar todos los medios que tiene, que los tiene, y ponerlos a la pastra o al virtud de estos menores. ¿Hay algún país en el mundo donde esto funcione pero que muy bien y tengamos que aprender de ellos, o realmente no? Bueno, sí hay países en los que realmente funciona muy bien, y así la Convención Internacional de Derechos del Niño lo establece como una obligación para todos los países de la Unión Europea. Lo que pasa que luego al final nos encontramos con que el desarrollo de esas directrices no siempre es del todo posible, pero sí existen países en Suecia, en Finlandia, en Londres, hay un elevado nivel de protección respecto de los menores, muy elevado. ¿Cuáles son los casos que se dan habitualmente en temas relacionados con los menores? Pues tenemos varios ámbitos de actuación, ¿no? Ámbito de actuación, bueno, como cuestiones ya un poco problemáticas respecto de menores que, bueno, son separados de sus padres por toda la problemática que les viene, menores que están incursos en causas penales por efectivamente el entorno que tienen, pero luego lo que más actualmente está pasando y que sin embargo no está transmitiéndose a la sociedad es el tema de los menores en las separaciones. O sea, no se está teniendo en cuenta a los menores en esa separación. Hay una premisa que es la protección del interés del menor. Esto es algo ya que casi parece un eslogan, pero esa premisa creo, desde mi punto de vista, que no siempre se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque se entrecruzan los derechos de los adultos con los derechos de los menores, y puestos en una balanza es muy difícil discernir los derechos de los adultos con los derechos de los menores. Pero fundamentalmente ahora mismo donde se ve que cojea un poco el sistema, podríamos decir, es en el tema de las separaciones y de los divorcios, porque no siempre, en pocas ocasiones, el juez escucha a los menores. No desde el punto de vista de prueba, como decíamos antes con un equipo psicosocial, que eso es una cuestión de petición de las partes y de concesión por parte del juez, sino el menor como él mismo a ser escuchado en un ámbito cerrado entre el juez y él. En los casos de violencia de género hay una víctima, evidentemente, y hay otra víctima que normalmente suele ser el niño, ¿no? ¿Cómo se trata ese tema en los juzgados, en los procesos judiciales que hacen referencia a violencia de género? En los temas que hacen referencia a la violencia de género, desde luego, el trabajo que se está haciendo tanto por las instituciones como por las organizaciones como por los propios juzgados de violencia de género especializados en estas materias es una labor muy importante, es una labor increíble desde cuando empezó hace 15 años a cómo estamos actualmente, porque los niños es el interés de mejor protección, es decir, ante una cuestión de violencia, pues sí, evidentemente todo depende del caso, hay que ir al caso concreto, pero si existe pues una cuestión ya que está altamente probada o que tiene unos indicios de prueba fuertes, desde luego lo primero que se evita es el contacto del progenitor que haya dado lugar a esa violencia con los menores, a pesar de que luego, bueno, tenemos sentencias por ahí que son un poco, bueno, cuando menos nos llaman un poco la atención, ¿no? ¿Qué relación tiene el turno con los casos en los que están implicados menores? ¿El turno de oficio? Bueno, la labor de los abogados que están en el turno de oficio hacen una labor muy importante, porque cuando evidentemente les llega un tema de violencia de género se empiezan a disparar toda una serie de procesos y una serie de fases, que es desde ir a hablar con las sociedades de igualdades para la mujer, y sobre todo cuando tienen niños, porque es un interés que evidentemente es el de mayor protección. ¿Crees conveniente que quienes se encarguen de temas referentes al menor tengan una especialización
pura y dura con respecto a eso y una formación pura y dura con respecto a la defensa del menor? Yo creo que no es difícil alcanzar esa especialización, pero sí es necesario por lo menos saber en qué ámbito te estás moviendo respecto de los menores, porque es un tema altamente complicado. Los menores son niños, pero tienen una inteligencia, no madurez, no la madurez que nosotros esperamos o que nosotros entendemos como madurez de adultos, pero tienen una madurez importante, tienen una inteligencia fuera de lo común y no se le está a veces dando valor a esa inteligencia que nos ayuda a salir de muchas situaciones y nos ayudaría a comprender muchas situaciones y muchas cuestiones de las familias. Cuando uno es abogada, como en tu caso, de menores, tiene que tener una psicología especial para entenderles y para hablar, para dialogar, para saber exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que ha sucedido. Bueno, yo creo que psicología hay que tenerlo para casi todo, ¿no? Pero sí es cierto que los menores te cuesta un poco más de trabajo llegar a ellos en ocasiones, con lo cual sí es cierto que, bueno, tienes que poner en práctica determinadas técnicas que te permitan llegar a ellos de la mejor forma posible y la más fácil, porque no estamos hablando de niños normales, de los que son los hijos de los amigos, que son encantadores, maravillosos, que tienen una vida feliz, sino estamos hablando de niños que tienen problemas o que están viviendo en familias problemáticas, con lo cual no son niños que se te abran a la primera pregunta que les haces, sino que son niños que te cuesta llegar a ellos. Es difícil y, bueno, cierta psicología, ciertas técnicas, cierto empaque para poder hablar con ellos, sí que se necesita, pero también es cierto que lo da la experiencia. ¿Habláis entre vosotros, entre quienes estáis metidos en el mundo de la protección al menor? Sí. Sí, hablamos ¿Sacáis entre nosotros. muchas conclusiones? Sacamos conclusiones. ¿Es enriquecedor, por ejemplo, el diálogo con otros compañeros? Sí, por supuesto, el diálogo con otros compañeros siempre es enriquecedor porque siempre te aporta cosas que a lo mejor tú no has visto. Entonces, sí es un tema que es candente porque evidentemente es una preocupación, porque cuando estás hablando de un tema de familia o estás hablando de un tema de que ha habido un problema de alejamiento porque ha cometido un delito y resulta que de repente quien se ve implicado es el menor y se lo va a llevar los servicios sociales, todo eso al final termina repercutiendo. Es decir, siempre que hay hijos y siempre que hay situaciones de conflicto, los menores se ven afectados, siempre. ¿En qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que mejorar? Bueno, tenemos que mejorar en muchas cosas y vamos mejorando en muchas cosas, pero creo que ahora mismo en lo que se debe mejorar es que haya una ley más específica, no tan genérica cuando se habla de los derechos de los menores y a la vez que sea una ley que en determinados casos sabemos también que existen esos menores mayores, 15, 16 años, que utilizan la ley para ir también en contra de la familia y para llevar incluso hasta los malos tratos. Entonces, tiene que ser una ley que contemple la posibilidad de proteger esos derechos de una forma intrínseca y de otra forma extrínseca, de tal forma que no pueda hacerse con esa ley lo que se quiera. ¿El menor, desde tu punto de vista, está protegido en España? Sí, está bastante protegido en España el menor, sí. Y lo podemos decir de forma tajante. Sí, podríamos decirlo. Faltan cosas, hay cosas que perfilar, hay cosas en las que evolucionaremos muchísimo más a medida que vaya evolucionando la realidad social, porque bueno, la legislación o el legislador siempre va un poco por detrás de la realidad social, pero sí evidentemente estamos bastante bien respecto de otros países que evidentemente son más subdesarrollados, pero sí podemos decir que aunque hay que mejorar y siempre hay que mejorar, sí podemos decir que tenemos una protección del menor adecuada a las leyes que tenemos. Uno de los problemas fundamentales es que el menor, después de un proceso judicial de cualquier característica, no quede estigmatizado, ¿no? Eso es lo fundamental, que no quede estigmatizado, y todos los esfuerzos van encaminados a que no quede estigmatizado. Por eso es fundamental también el hecho de el que sea escuchado. O sea, el que sea escuchado. A veces el propio menor quiere que se le escuche. Yo tengo casos en los que el menor está pidiendo a voces que se le escuche. Y bueno, hay algunas ocasiones en las que el juez considera que el escuchar al menor pues no le va a dar ni le va a ofrecer ninguna perspectiva distinta. Pero hay menores que quieren ser escuchados, hay otros que no y tampoco se les puede obligar, porque si no, entonces la libertad que tiene ese menor la estaríamos cercenando.
María Jesús, es un placer, ha sido un placer estar hablando contigo. En cualquier caso, me parece que esta primera toma de contacto tiene que ir increciendo para que la gente sepa y conozca cuáles son los problemas que tienen los menores una vez que acceden al mundo de la justicia, o que tienen, por desgracia, que acceder al mundo de la justicia. María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Venia. Muchas gracias. Bien, nosotros volvemos la próxima semana, si les parece, aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Lo haremos con otros temas, con otras historias referentes al mundo de la abogacía. Lo que pretendemos es acercar el mundo de la ciudadanía al mundo de la abogacía y viceversa, el mundo de la abogacía al mundo de la ciudadanía, del mundo de la ciudadanía al mundo de la abogacía. Muy buenas noches, volvemos la próxima semana. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo es una corporación de derecho público de carácter profesional con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su actuación está sometida a los principios de libertad e independencia y tiene como objetivos la defensa de los derechos e intereses del colectivo de la abogacía, la contribución a la mejora de la administración de justicia en el Principado de Asturias y el cumplimiento del derecho de defensa de la población, principalmente de las personas en situación de fragilidad o desigualdad en el acceso a la justicia. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ampara y representa a más de 3.000 profesionales de la abogacía de la mayoría de los partidos judiciales del Principado de Asturias. Los estatutos fundacionales fueron definitivamente aprobados el 29 de agosto de 1775 por real provisión suscrita por el rey Carlos III bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Covadonga y San Ivo. En el año de su fundación, el colegio contaba con 16 colegiados y 163 años después, en 1934, jura la primera mujer abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección del Colegio de Abogados y está constituida por los cargos de decano, secretario, tesorero, bibliotecario contador y 9 diputados. La Asamblea Permanente, por su parte, es el órgano establecido por los estatutos colegiales con la función principal de llevar a cabo el control del presupuesto anual y la supervisión de la memoria colegial del ejercicio. Ambas son elegidas por el censo colegial cada 4 años. Con el objetivo de dar servicio en todo su territorio competencial, el colegio cuenta con delegados en 12 partidos judiciales y con delegaciones abiertas en 8 de ellos. La sede central del colegio se encuentra en la ciudad de Oviedo. Hasta muy entrado el siglo XIX, está ubicada en el edificio histórico de la universidad. En el año 1975, coincidiendo con la conmemoración del bicentenario de la fundación del colegio, se habilitan las dependencias colegiales en el Palacio de Valdecarzana. En junio de 2005, el colegio traslada su sede a un edificio de nueva planta en el número 5 de la calle Sul, armónico con el conjunto histórico monumental del entorno y dotado de espacios y medios adecuados para prestar los servicios colegiales que la abogacía requiere. Al mismo tiempo, la construcción cuidó la integración en el edificio de los restos arqueológicos del Palacio de Alfonso III, datados en el siglo IX, y del Templo de San Juan, de los siglos X y XII, hallados en la excavación. El edificio está distribuido en 3 plantas. En la planta baja se encuentran los servicios de administración, la oficina de gerencia, el departamento de informática y el salón de actos, donde se realizan los actos institucionales, las juntas generales, cursos y charlas de formación y cuantos eventos sean relevantes para el colectivo. En el primer piso se encuentra la biblioteca, el despacho del bibliotecario contador, la sala de informática, el departamento de comunicación y el servicio de deontología,
así como la sala de reuniones de la Junta de Gobierno, el despacho del secretario y el despacho del decano. En la segunda planta se encuentran las oficinas del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, la sala de formación, la oficina de contabilidad y una sala de reuniones polivalente. La modernización de las instalaciones se completa con el bagaje de los recursos humanos de la institución, el impulso decidido a las nuevas tecnologías y el avance en los sistemas de gestión administrativa para dotar al ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con la mayor capacidad y eficacia. El ilustre Colegio de Abogados de Oviedo articula su trabajo en distintas áreas básicas. Infraestructuras tecnológicas. Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en la profesión. El sistema informático es hoy el corazón de la gestión colegial. Comisión de Recursos y Deontología. La Comisión de Recursos y Deontología se ocupa de velar por los principios éticos y deontológicos de la profesión establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española. Desarrollo corporativo. La visibilidad del colectivo de la abogacía en la sociedad depende en gran medida de la presencia pública del colegio. Biblioteca. La biblioteca del Colegio de Abogados cuenta con un importantísimo volumen de libros a disposición del colectivo, tanto en préstamo como para la consulta in situ. Los fondos bibliográficos se actualizan permanentemente y las instalaciones cuentan además con equipos informáticos con conexión a Internet para uso de los colegiados y colegiadas que lo precisen. Mediación. El colegio lleva a cabo formación específica en materia de mediación, propiciando que se mantenga dentro del ámbito jurídico. Relaciones institucionales. Las funciones y objetivos del colegio imponen el mantenimiento de las mejores relaciones posibles con los agentes sociales y los organismos e instituciones que presenten interés para la abogacía o estén relacionadas con la misma y sus objetivos de utilidad pública. Formación. En 2009 se crea el Centro de Estudios, concebido como un instrumento dirigido a hacer efectivo el cumplimiento de las exigencias legales para el acceso a la prestación de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, así como para garantizar la formación continua y especializada de los abogados y abogadas, dotándolo de un ambicioso plan de formación con un amplio programa de conferencias y cursos específicos, tanto propios como en colaboración con otras entidades. Atención al ciudadano. El Colegio de Abogados de Oviedo cumple con la función de garantizar el derecho de defensa de la población mediante el turno de oficio, asistencia al detenido, servicio de orientación jurídica, asistencia y asesoramiento a víctimas de violencia de género, atención al inmigrante y asesoramiento jurídico para asociaciones. El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita son exponentes máximos de la responsabilidad social corporativa de la abogacía. La gestión administrativa se realiza a través de la oficina del turno de oficio, que ofrece atención y asesoramiento personalizado tanto a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio como a los ciudadanos que lo demandan. Comisión de Relaciones Internacionales. El colegio presta atención a la creciente demanda de internacionalización de la profesión a través de la Comisión de Relaciones Internacionales, imprescindible en el marco de la Unión Europea. Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo se constituye como impulsora de medidas correctoras y receptora de ideas en avance por el camino de la igualdad. Agrupación de Abogados Jóvenes. Su función es la de defender los intereses de los colegiados ejercientes más jóvenes, proporcionarles información y la formación que necesiten. El Colegio de Abogados, así como sus colegiados y colegiadas, son una garantía para los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, al servicio de la abogacía y la población.